el grupo lo formó ella, y crearon un método que se llamaba Taller de Escritura basado en la psicoanálisis. Y con eso se fue a España. Ha escrito innumerables libros sobre la técnica literaria y ha dictado varios seminarios y talleres a nivel mundial sobre este mismo tema. Como narradora ha recibido varios premios, y uno de ellos el Delta de novela, el 2006, y el premio Rulfo de cuentos en 1998, nada menos. En la actualidad está en Barcelona y sigue trabajando en talleres para todo tipo de edades, narrando historias, realizando conferencias y haciendo la escritura y la lectura un lugar necesario para todos. Hola Silvia, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Vale. De España. Silvia, me gustaría que partiéramos con una pequeña frase que sale en tu prólogo, que dice: la escritura es una forma de pensar, de pensarte y de reacomodar el mundo para poder comprenderlo y comprenderte dentro de él. Y es una forma de conocimiento para relacionarte mejor. Me gusta esa frase. Ya lo creo. ¿No es cierto? Un buen punto de partida. Con una pequeña... En realidad yo digo siempre, para mí, la escritura es mi mejor interlocutora. Porque de alguna manera, mira, había un premio Nobel que se llama Saul Bellow, un escritor, que dijo, cuando le dieron el premio Nobel, dijo: ¿y qué siente usted ahora? Pues hasta que no lo escriba no lo sabré. Claro, y tal cual. Sí, hay un escritor japonés que es Murakami, que dice que él para pensar tiene que escribir. O sea, ¿qué pasa con la escritura? Que cuando tienes algún conflicto, si las preguntas que uno se hace interiormente, ¿por qué me abandonó? ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué me hizo tal cosa? Si apuntas esas preguntas, las escribes y escribes las posibles respuestas, es muy probable que encuentres ideas que no se te habían ocurrido. Mira, yo, por ejemplo, escribí, mi drama era que mi madre no había dialogado nunca conmigo y se murió muy joven. Se murió a los 50 años. Entonces necesité escribir 40 páginas sobre lo que recordaba, sobre lo que veía en una foto, sobre alguna frase que me dijo, pero no me dijo muchas. Bueno, tirando de un lado y del otro, escribí como 40 páginas para llegar a esta frase y perdonarla y decirle qué suerte que no estableciste un diálogo conmigo. Silvia, me quiero quedar un poquito ahí. Dame 2 segundos. Primero, mostrar el libro que escribí para sanar, un libro que hay que tenerlo para hacer todo este proceso, porque nos vas dando mucha idea, tiene mucho ejercicio, y me pasa que es un libro que también es de una gran lectora, Silvia, porque como mismo tú citaste ya 2 autores en menos de 2 minutos, tu libro está lleno de citas, que eso lo hace también muy bonito, porque uno va también dialogando con diferentes escritores que te van confirmando un poco, escritores reconocidos, filósofos, músicos, pensadores, que tú los vas citando, y eso hace que también la lectura interpele con tu conversación. Entonces, en el fondo, hay un diálogo muy bonito, y también hace que finalmente saber que tú también te acompañan todos estos escritores, todas estas lecturas te acompañan en tu proceso también de conocimiento de la importancia de la escritura. Claro. Y ahí, hablando de tu madre, tú inicias un poco el libro diciendo que hay 2 formas como también de trabajar esto, ¿no es cierto? Que uno es como de lo personal y el otro es ir como al origen. Y ahí tú hablas un poco, que estás hablando como tu madre, que podemos hablar de lo que está pasando ahora, un presente, pero como cuando uno habla del presente, las cosas quedan un poco ahí, pero cuando uno va para atrás, cuando uno apela al pasado, cuéntanos un poco de eso, de la necesidad como también de dialogar con el pasado. Vale, mira, justamente tomar nota por ejemplo, quien lleva un diario personal y toma nota de todo, tiene un material que vale oro, pero lo que pasa es que también hay que tomar nota de los pequeños detalles, no solo de lo importante, porque lo insignificante es lo que después, con los años,
te da la significancia, ¿no? Sí. Entonces, tomar nota permite que lo que después olvidas quede ahí apuntado. Bueno, eso está claro. Pero sobre todo cuando vas escribiendo, a medida que vas escribiendo, una idea te lleva a la otra, una palabra te lleva a la otra. Entonces, claro, aparecen pensamientos, bueno, pensamientos intrusos, que los llamo yo, que son los mandatos. Entonces, uno está actuando no por lo que eres, sino por algún mandato. Entonces, esto escribiendo lo descubres, si es que escribes sobre el tema que te preocupa, ¿no? Como que lo haces consciente en el fondo. Claro, claro. Sí, sí. Y entonces por eso escribir sobre el pasado ayuda muchísimo. Sí, sí. Sí, porque tú dices un poco también que en el fondo la escritura es una mezcla entre la conciencia de que algo está pasando y el inconsciente que está dentro y que hasta no lo plasma en el papel, no sabes ni siquiera que existe. Claro, claro. No, y entonces, justamente para que esto pueda suceder, tienes que escribir espontáneamente. No tienes que dejar lugar al pensamiento. O sea, lo primero que se te ocurra. Por eso en los talleres se trabaja con ejercicios que se les dan durante 15 minutos y suelen escribir lo que no escriben en la casa. Porque en la casa se sientan y ya viene la figura, el censor, la censura. Sí, y entonces, claro, y otra cosa que yo digo en este sentido, que es una frase que a un escritor que trabaja conmigo le encanta, es que para escribir no hay que ser cobarde. ¿Por qué? Porque no hay que frenar el pudor que a todos los principiantes les viene. Y entonces dicen, uy, pero mira, que generalmente lo tienen más las mujeres que los hombres. ¿Ah, Las sí? mujeres van a leer y abren paraguas, lo que yo digo, ¿no? No, pero no sé si lo hice bien, si respondí a la consigna. El hombre no, el hombre abre y lee. Sí, me gusta ese tema, Silvia, del pudor. Siento que la gran gracia que tiene también la escritura, que tú lo dices muy bien en tu libro, es que cuando uno habla con un otro en forma oral, uno se restringe, porque está el otro al otro lado, porque la oralidad tiene hay algo de pudor en la oralidad. Claro. El escribir con el ausente, en el fondo con la no persona está ahí, y pasaba como las cartas, y es bonito leer las cartas cuando uno se mete como en la vida de personas a través de las cartas, es que el pudor desaparece un poco, como que claro. la escritura tiene esa capacidad de quitar un poco el pudor que tiene la oralidad o la comunicación más directa. Claro, claro. Y técnicas para sacar el pudor. El pudor, sacarlo, bueno, es aprender a creer en uno mismo. Va de eso, mira, porque a veces me dicen, ¿y cómo hago para publicar? Hay gente que no tiene escritas ni 5 páginas y ya está averiguando cómo hace para publicar. Entonces, yo creo que publica, sobre todo, bueno, los que escriben pasablemente bien, porque claro. tú sabes que hay de todo, ¿no? Pero los que creen mucho en sí mismos y lo persiguen y lo persiguen y lo persiguen hasta que lo consiguen, ¿no? Perder el pudor es darse cuenta que de discreción no es represión. Entonces, claro, hay que atreverse a dejar salir lo que aparezca. A veces cuesta, pero hay escribir con la idea de que no lo va a leer nadie. Entonces, ahí está, eso tú lo dices mucho, que en el fondo escribirlo con la idea de que no es para nadie, sino que para uno mismo, como con un interlocutor que es uno mismo, creo que ahí también uno se libera, porque dice, ¿qué importa? Claro. Total, nadie lo va a leer. Claro. Y también... Bueno, y yo escribí, ay, perdona, ¿eh? No, dale, Silvia. Vale, bueno, te lo digo cortito porque es interesante también. Lo dice la neurociencia, que es escribir en 21 días. Y yo escribí, mira que justo lo tengo aquí cerca, te lo muestro. Espera.
este libro que fue el que saqué después de Escribir para Sanar, Escribir en 21 días de RBA, Mira, porque claro, cuando se los conté a las editoras de RBA, porque ellas me preguntaban, ¿y cómo hago para...? Porque yo escribo y me bloqueo. Cada persona escribe, tú sabes, los bloqueos es lo más común del mundo y tiene sus explicaciones. La página en blanco. Claro, claro, el terror de la página. Y entonces, este método de escribir durante 21 días, 5 minutos cada día, te crea el hábito y después sientes la necesidad de escribir. Entonces, también es eso, talento es constancia. Constancia. Sí, sí, yo creo que eso también es importante. Aparte que también esto que planteas tú, que en el fondo el escribir es un, es un proceso de sanación, de conocerse, paralelamente con con un trabajo literario en el fondo. El día de mañana Claro. puede publicarse, el día de mañana no, pero ya el hacer ese proceso de escribirse uno mismo está, por un lado uno está trabajando uno mismo, se está hablando a uno, pero también quizá el día de mañana es un trabajo, y puede ser un proceso literario, que en el fondo no nos enseña Claro, solamente a escribir historias como de creación, uno separa esos dos y no tiene por qué separarse. claro, claro. No, y además, yo creo que todo lo que escribimos, así sea un mail, una nota de las compras, todo es autobiográfico, todo. Entonces, intentar escribirlo, lo que escribes sobre ti, pero sin esperar que se publique, porque ya el hecho de escribirlo te da una serie de ventajas inimaginables. Yo en general digo que todo el mundo tendría que escribir, así como hablamos, escribir para uno mismo, todo el mundo, porque es muy sanador. Sí, sabes que es cierto eso que dices, como que uno en la educación, en el colegio nos enseña mucho a leer, pero no a escribir. Claro, No claro. tenemos esa costumbre de escribir. Y como bien tú dices, el leer yo soy una gran lectora y me fascina y creo que los niños deberían leer, y es un regalo enorme leer porque también uno se encuentra, pero la escritura nunca ha estado dentro como de esa posibilidad y como que nos falta esa cultura de escribir. Claro, y ahora está en la universidad, por ejemplo, en todas las universidades hay, en mi época no existía, por eso nosotros creamos el método de taller de escritura, porque solo había algunos talleres literarios donde se llevaba lo ya escrito, pero en el taller de escritura se escribe durante el taller, bueno, ahora es muy común, inventamos la palabra consigna, que la usa todo el mundo, ¿no? En aquella época y sacamos un libro explicando el método y tal. Bueno, pero lo hicimos porque decíamos, es increíble que en una universidad que te aprendes literatura no haya, bueno, y en la escuela también tendría que haber una asignatura que se llamara escribir cuentos o lo que fuera, pero los niños cuando son muy pequeñitos son muy libres y después viene la escuela y los frena. Sí, sí, nos falta esa cultura, como darle ese peso que tiene la escritura en nuestras vidas, sin duda. Oye, y también yo creo que Silvia, eso se empezó, bueno, tú fuiste una innovadora en todo este método como de la escritura, un poco del subconsciente y todo eso, pero ahora hemos visto que hay una racha importante como de una literatura que es de la autoficción, ¿no? Como dicen, de la biografía, que en el fondo finalmente es eso, claro, a través de grandes escritoras, como tú también la tienes acá, la Emily Norton, todo eso, que son escritoras maravillosas, pero finalmente es un proceso también de sanación personal. Claro, claro, claro. Bueno, lo que se llama autoficción en realidad es lo que antes era la escritura autobiográfica, pero que cuando escribes tu propia vida no tienes más remedio que inventar, porque los recuerdos son tramposos, la memoria es tramposa. Y entonces puede ser que lo escribas de una manera y venga un pariente y te diga, pero si no fue así. Entonces, por eso se llama autoficción, porque es autobiográfico, pero imposible que no intervenga la ficción. Sobre todo para construir ese artefacto perfecto que en la vida si cuentas toda tu vida cronológicamente, nadie lo va a leer. En cambio, si le das un sentido,
lo leen, ¿no? Sí, eso de la memoria tramposa me encanta, porque hay libros, no sé, leí hace poco la última historia, el final de la historia, Julian Barnes, que habla un poco de eso, que empieza a escribir y después se le da vuelta a toda esa memoria, o está la autobiografía de una joven católica que va escribiendo biografía y después en sus notas va diciendo, pero no fue así, porque después hablé con mi hermano y me había dicho que era de otra forma, que mi papá no estaba ahí. Es muy bonito eso. Y ahí quería preguntarte a ti cómo se trabaja con eso, con una memoria finalmente que muchas veces no se tienen testigos, que el único testigo es una foto, o el único, o uno sabe de su infancia o de su ancestro, creo que tú dices que también es parte de la sanación, a partir de las voces de otros. ¿Cómo uno trabaja con voces de otros y con la propia voz finalmente? Claro, bueno, creo que, mira, yo estoy ahora escribiendo justamente mi historia de vida y me pasa esto que tú dices. Y entonces, ¿qué hago? Recurro a a cómo, al qué pasaría si de Rodari, ¿no? Que es a partir de lo que escriben muchos escritores. Y entonces, con el qué, cómo hubiera podido ser, y lo invento, porque algunos datos yo tengo, ¿entiendes? Con todo eso, digo, bueno, mis padres a lo mejor me hubieran dejado en mi casa con la empleada, suponte. Es algo que yo me imagino, pero en la medida que lo invento me lo creo y funciona, ¿eh? Funciona y ayuda muchísimo, porque te ayuda a darte cuenta de cosas que no te habías dado cuenta. O sea, finalmente igual la memoria de uno tiene algo como de la sensación de nuestra memoria. O sea, uno se queda con la sensación, por ejemplo, que tú dices de soledad, y uno está la que la mamá no estaba, aunque podía haber estado, pero la sensación te construye esos vacíos de la memoria. Claro, tal cual. Mira, yo por eso digo que más que lo anecdótico, la anécdota en sí, el episodio, lo que te pasó, se trata de contar la resonancia de esa anécdota. ¿Entiendes? ¿Cuál es tu sentimiento frente a lo que pasó? Eso es lo importante. Porque está bien, esto que me decías tú, me parece un buen recurso, el que, no sé de quién lo decías, de una escritora que decía, esto no fue así. Sí. ¿Quién lo dice? Se llama Mary McCarthy. ¿La Mary McCarthy? Vale, Sí, vale. es su libro Claro. Memorias de una joven católica. Entonces lo que va haciendo es va Claro. contando su historia y después de cada capítulo pone, bueno, lo que les dije que mi papá estaba parado ahí no es verdad, porque después hablé con mi hermano y me dice que no. Entonces, y en el fondo va haciendo una anotación de las cosas contradictorias de su memoria, pero no deja de darle peso a lo que ella recordaba. Después te pone notas diciendo, parece que no fue así, pero así lo recuerdo. Y es muy interesante el libro en ese sentido, lo que tú dices, en el fondo. Claro. Y entonces, mira, por ejemplo, un ejercicio que funciona muy bien es, recuerdo tal cosa, recuerdo que creo que George Perec, el escritor, yo me acuerdo de, es escribir una lista de recuerdos, por ejemplo 20, ponerte un límite, un número, y en la medida que te vas acordando, te lo vas apuntando, te acuerdas de otras cosas que no recordabas. Siempre yo digo que vayan todo el mundo con su libretita en el bolsillo. Yo tengo una muy pequeñita incluso que se ríen cuando la saco, porque te aparece una pregunta interior y si en el momento la apuntas, pues puedes escribir 2 o 3 páginas en torno a esa pregunta, porque van saliendo otras cosas y otras cosas. Y esa es la manera de escribir autoficción. Sí, mira, Silvia, acá hay una pregunta de una de las personas que nos están escuchando, que es Paola, que nos dice un poco eso, lo que te estoy comentando. ¿Cómo uno obtiene mayor inspiración? ¿Cómo uno, en el fondo, el horario quizás que uno debe escribir? ¿O cómo uno logra ese disparador, esa consigna para empezar a construir, en el fondo, la escritura? Cuando tenéis el problema que tú decías de la página en blanco, ¿cómo uno logra esa inspiración primera? Mira, sobre todo,
Yo creo que escribir en el lugar que más te guste, por ejemplo, hay lugares que son inspiradores. Yo, por ejemplo, escribo muchísimo en un viaje en tren. Cuando voy a París, que son 5 horas, escribo todo el tiempo sin parar. El tren tiene para mí como una atmósfera, no sé. Después, si te gusta escribir en la cama, como escribía Onetti, en la cama. El lugar es muy importante. No te puedes obligar a ir a una biblioteca y ponerte a escribir, ¿no? Entonces, el lugar. Después, las listas de palabras, como hacía Ray Bradbury. Ray Bradbury ¿Cómo eso? Cuéntanos. Empezó con listas de sustantivos, y muchas de esas listas de sustantivos fueron los títulos de sus cuentos. Pero él entonces tomaba una palabra, la mezclaba con otra, y cuando tienen que ser palabras diversas entre sí. Si tú, por ejemplo, a los niños en la escuela les pides que escriban un cuento con la palabra princesa, castillo y hada, va a escribir un cuento clásico. Mientras que si mezclas palabras muy distintas, como suponte, dedal, lámpara y dragón, te cuentan unas historias que son increíbles. Entonces también de esas listas, que las palabras sean muy diversas. Hay muchos métodos y, por ejemplo, hay gente, por ejemplo, Cortázar escribía a partir de lo que soñaba. Escuchar, mira, Antonio Tabucchi tiene todo un cuento que se llama, de un libro que se llama El Ángel Negro, que está escrito a partir de frases que va escuchando al pasar. ¿Viste que cuando uno va andando por la calle, escuchas trozos de conversaciones? Y no me lo pagó. Y bueno, él apuntó todo eso y con todo eso escribió un cuento. Hay muchas más, pero nos llevaría todo el día. Pero me encanta eso, por lo menos saber que uno tiene que buscar un lugar que a uno le acomode, que en el fondo tenga sentido con uno, que uno se sienta en el espacio como de confort, como tranquilo, el espacio de uno, encontrar ese lugar, eso es lo primero, ¿no? Sí. Y después, como tú dices, hay varios métodos, y uno de esos también que tú habías comentado antes, la libretita, es ese recuerdo primero, y a partir de ese recuerdo construir todo lo que rodea ese recuerdo, bueno, o la pregunta. En este libro que tú decías, hay no me acuerdo, pero 135. 135 ejercicios para quien esté bloqueado. Sí, o sea que... Ahí está, Paola, tal cual. Te recomiendo este libro finalmente porque lo que nos entrega Silvia en el libro es eso, métodos para poder en el fondo ir construyendo nuestro relato, ya sea de diferentes lugares. Claro, y el libro tiene dos objetivos. Lo escribí, por un lado, sirve para la creación literaria y para desbloquearse y todo, y por otro, para saber más de uno mismo. Sí, yo creo que eso es la gran gracia del libro, porque en el fondo, como tú bien dices, tiene un lado que podría ser si tú quieres trabajar un proyecto literario como tal y hacer un cuento de ficción, no sé qué, con miras más a una publicación. Acá tienes como para empezar a trabajar ese proceso tuyo. Y lo otro que es que también es un libro para todos. En el fondo es un libro que para la gente que quiere escribir, o la que no cree que escribe mal y que no puede ser escritor. Esto es porque todo en el fondo es más que un llamado a ser escritor, es un llamado a hablar con nosotros, ¿o no? A hablar en la profundidad. Claro. Sí, por eso el primer capítulo se llama La parte de los dioses, porque yo pienso que el Dios que más valoro es la escritura, ¿sabes? Y siempre aparece un ángel que son las ideas, ¿no? Al ángel sería la idea, lo que van apareciendo así, me encanta. Oye, Silvia, y hay un capítulo que también me gusta mucho que se llama Las voces que te habitan. Y después viene, en el fondo, descubrir la propia voz. ¿Por qué no nos cuenta un poquito eso de estas voces que nos habitan y cómo lograr encauzar esas voces? Bueno, las voces que nos habitan son los ancestros, para empezar, pero también, por ejemplo, la gente en general se pone etiquetas. De niños le ponen etiquetas a los niños
y una es la traviesa, la rebelde, la fea, la bonita. Todas esas etiquetas hay que tratar de eliminarlas cuando uno es adulto. ¿Cómo se eliminan? Con las voces interiores, esporádicas. Alguna voz seguramente te dijo algo contrario a lo de la etiqueta. En mi caso era mi tía Pepa. Yo, descubriendo lo que me dijo mi tía Pepa, que nunca la valoré, me di cuenta ya cuando era casi, bueno, que ella era la que me había salvado, porque yo me sentí bien gracias a ella, ¿no? Porque para mi familia, la hermosa, la maravillosa, era mi prima. Entonces, estas voces interiores hay que tratar de rescatarlas y de escucharlas, porque cerrar los ojos, mira, hay un ejercicio que es visualizar y dejar que te llegue alguien hablando. Y yo lo hago mucho en los talleres y da un resultado brutal, porque se asombran de que les aparece alguien que no tenían en cuenta para nada y llega, ¿no? Porque ya sabes que el inconsciente es muy sabio. Y lo que te diga, hay que dejar aflorar el inconsciente. Entonces, esas voces están habitando el inconsciente, pero uno de modo consciente no las encuentra. Por lo tanto, es cerrar los ojos y dejarlas llegar, ¿no? O sea, buscar a esa tía Pepa que tenemos en alguna parte, que nos salvó. Y por otro lado, es bonito ese ejercicio que comentas, como de entregarle la voz a alguien que nos hable, entendiendo cómo esa persona, que de repente, como tú dices, el inconsciente nos va a empezar a decir a esa persona cosas que ni siquiera se nos había ocurrido y que finalmente tienen sentido. Claro, porque todos somos el relato que nos contamos, pero también el que nos contaron. Entonces, hay que tratar de averiguar qué nos contaron, porque las decisiones que tomamos, todo lo que hacemos, nuestros actos, son producto de este relato que nos contaron. Sí. Contamos porque nos contamos lo que nos contaron, ¿entiendes? Entonces, investigar en todo esto está muy bien. Y para eso hay que ser espontáneo y hacerlo sin miedo, vencer los miedos. Sin pudor, sin miedo. Sí, yo creo que también hay un miedo como de entrar a la verdad de lo que tú dices, del propio relato, ¿no? Claro. No como quedarnos con lo que nos contaron los otros, sino que la historia personal, lo que nosotros nos queremos contar de nuestra vida, no quedarnos con la de otros, y eso realmente puede dar un poco de miedo. Claro, claro. Ya. Sí. Oye, Silvia, es imposible no preguntarte, en esto estamos viviendo momentos a nivel mundial difíciles en términos de que uno se tenía que encontrar con uno mismo o con los que nos rodean en estas etapas de quedarnos en las casas, de buscar nuestro espacio, nuestro cuarto propio para poder, por una sanidad mental también. Hay algunos que no es más fácil, hay otros que no tienen tanto privilegio, pero todos hemos tenido y como que de repente ya el diálogo con la persona que tenemos al lado todo el tiempo tampoco nos ayuda, ya que queremos salir. Y creo que una de las formas, y ahí te quiero preguntar, es la escritura, como poder comunicarse con uno mismo. ¿Cómo tú crees que hoy día, y seguimos, o sea, no sé, por lo menos acá en Chile la mitad de Chile está todavía en cuarentena, quedarnos, o si tienen que ir en su casa y ya sea o están solos, soy gente que en el fondo no pueden socializar, o tienen su casa plagada de gente y necesitan su espacio. ¿Cómo puede ser la escritura una forma de sanar y ayudarnos en estos momentos? Bueno, yo escuchaba el otro día a Almodóvar, que él sí debe tener una casa alucinante y con todo. Y lo que él decía, sí, pero lo que él decía es que al principio de la pandemia estuvo muy deprimido, pero mucho, ¿eh? Y se puso a escribir y se planteó un proyecto y le cambió totalmente el ánimo, ¿no? Y entonces, para la gente que no tiene un espacio, yo creo que lo que pueden hacer es crearse un proyecto y aunque esté la tele prendida y los niños dando vuelta, tienen que decir 10 minutos, no más, me meto en el baño o en la cocina o en algún rincón y tomo notas de ese proyecto. De manera que cuando esta pandemia acabe,
se encuentren con que tienen 70 notas, o sea, que pueden ser 70 páginas, o si tienen ganas y tiempo seguir escribiendo, pero yo lo que haría es escribir por fragmentos. Lo que no hay que hacer es intentar hacer algo lógico y cronológico, porque en un ambiente así es imposible. Aunque hay escritores que escribían con el ruido, por ejemplo, Dickens necesitaba que estén a su alrededor hablando para poder escribir, ¿no? Pero bueno, son excepciones. Pero escribir por fragmentos y por momentos de a 10 minutos cuando se pueda, pero con la idea de que te va a ayudar a desconectar del otro, además. Sí, yo creo que eso es lo interesante, porque más allá del ruido, yo creo que tiene que ver con una cosa mental, que estamos como agobiados mentalmente. Finalmente, todo esto no, es crearse un agobiados. mundo propio, porque entras a ese mundo y todo lo demás no existe. Sí, creo que es un desafío que finalmente ayudaría mucho, crearse un proyecto y darse 10 minutos cada día de escribir. A los que lo están viendo, si es que ese espacio no existe, solamente necesitan un papel y un lápiz y entrar en su propio mundo y escribir. Yo creo que eso sirve mucho. En torno, a lo mejor el proyecto puede ser crearse simplemente un hilo conductor. Por ejemplo, tengo un alumno que se puso a escribir de los lugares en los que estuvo, o de las casas en las que vivió, que es lo que hizo Paul Auster. Cualquier hilo conductor puede ser el proyecto. Y entonces eso te anima porque te creas un mundo propio. Me encanta. Y bueno, si tienes la posibilidad, este libro les va a ayudar muchísimo porque pueden ir sacando mucho ejercicio. Oye, Silvia, ¿y qué pasa si nos recomiendas algún ejercicio que a ti te guste mucho y lo trabajamos así en voz alta por si hay alguien que nos esté mirando y quiera así probar cómo va? ¿Qué ejercicio te gustaría? ¿Cuál? Mira, por ejemplo, reduciendo alguno, porque en general llevan tiempo, pero reduciendo alguno, yo te diría, en 3 líneas, empiezas por no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, y las completas. Y entonces la última, que es la cuarta, pero sí me gusta, y ya verás que con el contraste se consigue un poema. ¡Ay, qué lindo! Me encantó. Entonces hay que escribir, no me gusta, una vez. Lo primero que se te ocurra. La segunda vez, no me gusta, la tercera vez, y después, pero me gusta, esa es la cuarta. Claro. Mira, si quieres lo hacemos, ¿no? Pero entre las dos. Yo hago la primera. No me gusta el olor del bacalao. Ahora te toca a ti. Sí, no me gusta la basura de las calles. Vale, no me gusta que me traten mal. Y ahora tú tienes que decir lo que sí nos gusta a las dos. Pero me gusta la luz del otoño. Claro. Y quedó un poema, ya ves. Mira qué me gusta, sí, porque Marte, que hay que pensar qué no te gusta. Igual, si uno empieza, porque hay cosas que son muy obvias que a nosotros no nos gustan, pero si lo pensamos bien, quizás nos gusta, no es tan desagradable. Y claro, y es posible que cuando llegas a la luz del otoño, recuerdes un otoño en que te pasó algo. ¿Entiendes? Eso es lo que te trae la escritura. Y también un otoño pensando por qué te gusta por algo dijiste la luz del otoño. No es casualidad. Mira, te voy a contar lo que a mí me pasaba con una simple palabra, que era cuando yo hablaba de cómo trabaja García Márquez lo fantástico, decía que para hacer creíble lo fantástico, él usa un tono, o usaba porque murió, imperturbable. Pues me pasó estar en conferencias con 100, 200, 500, 1000 personas, y cuando tenía que decir la palabra imperturbable, no me la acordaba. ¿No? Era horroroso. Bueno, entonces dije, tengo que investigar qué me pasa con esta palabra. Por eso, cuando uno no recuerda una palabra o hay alguna que le resuena,
el color del otoño, la luz del otoño que dijiste. Es cuestión de empezar a tomar nota y salen cosas, ¿no? Bueno, pues el día que yo descubrí que mis padres se habían mostrado, para mí, porque esto es una idea mía, sí. Imperturbables ante cosas que yo quería, como que nunca se enteraron de lo que yo quería. Si me enfermaba, me atendían. Si no comía, me insistían, pero eran imperturbables frente a todo lo que fuera placer. Pues mira, el día que me di cuenta, no me lo olvidé más. ¡Qué maravilla tu historia! ¡Me encanta! Sí. Porque, ¿sabes qué, Silvia? Tú dices mucho en tu libro la importancia de la palabra. Y ahí lo estás construyendo con esto, como que la elección de la palabra para poder significar lo que te pasa es muy importante. Claro. Y fíjate tú que si te pones a pensar, las grandes obras es un conjunto de palabras. Si las hubieran organizado de otra manera, hay una anécdota de un ciego que ponía un cartel pidiendo monedas. Entonces, muy poca gente le ponía monedas. Y una chica, escritora que pasó por ahí, dio vuelta al cartel y le escribió otra cosa. Y la empezaron a llegar sin parar. Cuando la chica volvió a pasar, le preguntó, ¿y qué tal fue hoy? No, pero dígame, ¿qué escribió usted? Le había escrito, llegó la primavera y no la puedo ver. O sea, era una frase que tocaba para los pelos. Claro, tocaba el ánimo de la gente. Él pedía, soy ciego, nada más o algo así, ¿no? Muy, pero esta chica algo poético. Y claro, las imágenes dicen mucho más que la escritura directa, las palabras directas, ¿no? Ay, me encantó la historia, qué lindo. Sí. Y a veces, siguiendo la misma metáfora, quizás somos ciegos de nosotros mismos y necesitamos visualizar eso muy bueno. Para conocernos y hacerlo con la palabra. Sí, me gustó mucho también eso. Te lo compro. Oye, Silvia, encuentro que ha sido una preciosa conversación. Lamentablemente todo tiene su fin. Bueno, cuando quieras la hacemos otra. Pero quiero agradecer tu libro como este y como todos los libros que escribes, porque siento que además de ayudar en el proceso creativo, en la literatura misma, a autores, a futuros, a emergentes, a toda esa gente que tiene el ánimo de escribir con un fin más literario, también tienes tú una clara visión de que la escritura es más, también hay otro proceso que tiene que ver con nosotros mismos. Entonces la escritura es para todos, que es algo que no han quitado. Claro. Y ahora, mira, que se puede trabajar por Zoom. A mí me encanta por Zoom porque aparece gente de distintos países y estoy viendo que según del país que vengan, son más reprimidos o menos. Hago talleres de escritura terapéutica por Zoom, una vez, un sábado al mes, y me doy cuenta que si vienen de Latinoamérica, se sueltan mucho más que los que vienen, por ejemplo, de lugares más fríos. Nórdicos. Claro, es increíble. Qué bonito, porque al final también tiene que ver con su cultura personal. Como al final toda la cultura nos rodea y nos hace ser quienes somos. Cómo habitamos el mundo, como tú dices muy bien acá en el libro, aprender a habitar el mundo desde nuestra verdad. Claro. Me encanta, te lo agradezco mucho porque quiero quedarme también con eso que dijimos en algún minuto, que es como que se entiende que todos somos lectores, pero no todos somos escritores. Y yo creo que tú nos dejas claro que todos podemos ser lectores, pero también escritores. Que aunque no se publiquen nuestras cosas, pero todos somos escritores de nosotros mismos. Que el protagonista sea nuestro interior me parece un precioso proyecto, sobre todo un proyecto para estos tiempos que necesitamos conocernos, necesitamos proyectos nuevos, necesitamos salir de hacer un poco vista gorda a todo lo complejo que ha sido todo y meternos nosotros para ver cómo sobrevivimos, porque vienen tiempos difíciles
y conociéndonos mejor, es mejor enfrentar esos tiempos. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Oye, Silvia, para cerrar, cuéntanos si estás haciendo algún taller, si yo, por ejemplo, tengo ganas, alguien que nos ve, de empezar con este proceso de aprender a escribir, conocer, ser cómo, ¿tienes algo que...? Sí, mira, empezamos un grupo que ya está completo con Francés Miralles, que es un escritor con el que trabajo, que aquí es muy querido y tal, y lo haremos nuevamente en septiembre, y ya estamos apuntando gente para septiembre. ¿Y cómo buscamos la información? 8 clases de 3 horas los jueves. Perfecto. Y después hay uno que yo hago, y ese, mira, si vienen de países latinoamericanos, les bajo un poco el precio para que lo puedan pagar, que es un sábado al mes, y es de escritura emocional. Y hay quien escribe porque quiere publicar, y hay quien escribe porque quiere saber más de sí, ¿no? También. Pero por ahora estoy haciendo esas dos cosas, y lo disfruto mucho. Es muy, muy agradable porque el grupo que tengo de un sábado al mes, ya hay una de México que dijo de encontrarnos en algún punto del planeta. Bueno, son 8 personas allí, lo máximo, ¿no? Así que son grupos que... Es muy personalizado, finalmente. Muy personalizado, esa es la palabra. Silvia, ¿y los que están interesados se meten a una página, te escriben a un mail? ¿Cómo lo hacen? Bueno, porque también lo pueden hacer yo lo hago a través de mi mail, quien quiera hacer individual o mandar un libro a corregir, tengo un equipo. Entonces, simplemente les puedes dar mi mail a los que pregunten o necesiten, o silviadelacoan@gmail.com, con Silviadela con una sola. Perfecto, lo vamos a dejar escrito acá para la gente que esté interesado, que podría ser o para el curso de 8 clases con el escritor, que lo hacen en conjunto, puede ser para que es de escritura emocional, que creo que es precioso, o puede ser ya si tiene un proyecto más grande que tenga que ver con que la ayude en el proceso de un libro determinado, ¿no es cierto? Claro, claro. Muy bien. Y bueno, Daniela, si ninguna de esas cosas, cuéntanos el libro. Vale. ¿No es cierto? Un verdadero placer. Gracias por escribir, por ayudarnos a todos a sentirnos un poco escritores, y por este tiempo que te diste de Barcelona. Muchas gracias. Saludos a todos los españoles por allá. Vale, gracias. Un beso a ti y a los chilenos. Vale. Cuídate. Adiós. Gracias a todos por acompañarnos. Los libros los pueden encontrar en Busca Libre o la librería Antártica, o donde la librería que le acomode más. Están todos disponibles, así que, y bueno, sigan leyendo, sigan escribiendo, y nos vemos prontamente. Adiós a todos.